Déjenme compartir acá para pasarme a Instagram. Listo. Bueno, yo sé que este tema puede generar interés para algunos y para otros no. Sin embargo, para mí es importante compartírselos porque creo que es la base de muchas de las circunstancias en que luego podemos tropezarnos o luego podemos no comprendernos. Voy a desglosar todo esto a lo largo del programa. Déjenme empezar en Instagram. Vamos a hablar sobre incrementar el vocabulario, pero sobre todo voy a buscar que juntas y juntos respondamos a la pregunta, ¿somos lo que hablamos? No la quiero responder ahorita, sino que hacia el final decidamos si somos o no somos lo que hablamos, ¿va? Y empecemos. Incrementar el vocabulario. Voy a decirte algo que no acostumbro a hacer en ninguno de los programas, que es decirte aquellas cosas que no vamos a ver en lugar de las que vamos a ver. Pero me parece que es pertinente hoy porque a lo mejor tú te puedes ir con la idea de que te voy a dar tips. Sí te voy a compartir herramientas para reflexionarlas, sobre todo hacia la mitad, a lo largo del programa te voy a compartir herramientas, pero lo que más me interesa es que juntas y juntos reflexionemos sobre la pertinencia o no de incrementar el vocabulario. Es decir, lo que a mí más me interesa en todas estas charlas es que tú llegues a tus propias conclusiones, más que llegues a las mías, más que yo convencerte de algo, es que te quedes con una duda, es que te quedes durante la semana reflexionando si para ti es así o no es así, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo. Por eso, de nada serviría que este programa yo agarrara un manual y te dijera, vamos a incrementar el vocabulario y entonces vamos a conocer palabras nuevas. Creo que eso es un camino que se puede hacer, pero es un camino diferente al que yo te quiero compartir hoy. El que te quiero compartir hoy es cómo llegar al lenguaje o cómo llegar a la palabra. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre lenguaje, lengua, habla, palabra, porque parece que es lo mismo, pero no lo es. Tiene pequeñas diferencias, aunque juntos son una unidad de signos con las que nosotros nos comunicamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr que ese lenguaje, esa palabra, tenga que ver con nosotros mismos? Es decir, a través de las palabras con las que yo me expreso, estoy diciendo quién soy o no, ¿ok? Recuerda que es la pregunta que vamos a responder. Yo puedo tener una inclinación hacia la respuesta, pero me gustaría que tú incluso dudaras de mi postura, dudaras para que tú misma te fueras preguntando, te vas preguntando si sí o si no. Entonces, vamos a ver a través primero de unos ejemplos que me parecen muy interesantes, cómo el lenguaje convertido en palabra se va haciendo parte de la personalidad y no solo eso, parte de una estructura de existencia, como diría Heidegger, ¿ok? Entonces, empecemos. Voy a ver quiénes están ya conectados, algunos veo que ya me saludaron. Alina, andas por acá, andabas muy perdida, gracias. Sonia también anda por acá. Bien, vamos a empezar. Ya sabes que me puedes dejar tus comentarios, me puedes dejar algunas preguntas y con gusto yo las voy compartiendo o las voy respondiendo en la medida de mis posibilidades, si es que puedo, porque a veces no tengo todas las respuestas. Pero bueno, algunas personas me estuvieron escribiendo a lo largo de la semana que diera recomendaciones, que hablara, por ejemplo, de algunos libros que nos vinculen para incrementar el vocabulario. Como te dije, no me voy a enfocar en eso porque la idea de esta sesión es que tú empieces a cuestionarte cuáles son esas estructuras que te llevan a utilizar algunas palabras. Y esto creo que queda mucho más claro a través de estos ejemplos que te estaba comentando ahorita. Eh, Sobre todo, fíjate, en la mañana estaba compartiendo esto en las historias. La idea de esta mujer, ya sabes que me encanta leer biografías, Helen Keller.
la idea de cómo ella va aprendiendo con H el lenguaje y cómo lo va transformando para un sistema de comunicación. Creo que a través de ejemplos como estos es que nosotros podemos reconocer no solo la fortuna que tenemos para estructurar la palabra de una manera mucho más, no quiero decir mejor, ¿sale? O sea, de una manera fluida, esa es la palabra que podemos utilizar, de una manera fluida y sentirnos incluso, eh, pues, afortunados de poder articular de esta manera. Nosotros somos los únicos animales en la Tierra que tienen la capacidad del habla o de un lenguaje articulado. Los animales, al parecer, hasta ahora no se ha descubierto que tengan un sistema de lenguaje. Cuando Helen Keller, por eso quiero empezar con ella, recuerda, voy a hacer un panorama muy general porque creo que es una figura que muchos conocemos en la secundaria, nos hablan de ella sobre todo, porque hay muchas escuelas que llevan su nombre debido a su sistema de alfabetización, pero Helen Keller, que fue una escritora, que fue una mujer pues vinculada con los derechos humanos y sobre todo con los derechos de los discapacitados, es una niña que sufre una enfermedad, al parecer una infección muy fuerte, que la deja sin ver y sin escuchar o sin oír. Entonces, ¿qué le ocurre? Que ella se queda sin hablar, por supuesto, porque no tiene un referente para poder tener un lenguaje. No era que no tuviera un aparato fonador, sí podía, simplemente que ella al no ver, porque era muy pequeñita, creo que fue todavía antes de que dijera algunas palabras, si no es que sí alcanzó a decir algunas. Y lo que a ella le ocurre es que se queda pues en la penumbra del habla, pero también en la penumbra de la vista y en la penumbra del oído, y no puede articular nada. Cuando ella tiene a los más o menos 8 o 9 años una maestra que la apoya para poder comunicarse, es un sistema muy, pues yo diría casi perfecto, fíjense, perfecto, en el que ella a través de los dedos, del tacto, poniéndoselo en una mano, puede empezar a darse cuenta que hay unos signos con los que ella puede comunicarse. Sin embargo, la maestra dura mucho tiempo queriéndoselos compartir, también el braille, o sea, lo que le está compartiendo es el lenguaje a señas, pero pues no lo ve, entonces tiene que ser a través del tacto. Parece que le tomaba la mano y ella con su mano le iba diciendo las palabras a través del lenguaje cifrado de las manos. Y luego lo que pasaba era que Helen no hacía contacto, no hacía ese clic que nosotros llamamos para poder tener un lenguaje con el cual comunicarse. Pero la primera vez que ella siente el agua en sus manos y se da cuenta que agua tiene una palabra, entonces todo su universo se transforma. Eso es lo que a nosotros nos sucede de manera un poquito más sutil cuando estamos conectando la idea de la palabra con la cosa. Ella no conectaba eso, no lo conectaba. ¿Por qué estoy empezando desde aquí? Porque estoy empezando a compartirte esto. Porque justo nosotras o nosotros, cuando empezamos a hablar, hacemos esta conexión por la parte del lenguaje no verbal, ¿sí? Pero cuando hacemos esta conexión con nuevas palabras, quiere decir que entonces empezamos, ¿no se escucha en Instagram? Ah, qué raro. Bueno, voy a empezar otra vez en Instagram porque no se está escuchando y ya no me quiero detener, ya me ha pasado 2 veces esto. Voy a volver a empezar. Discúlpenme, parece que no se escucha. ¿Alguien más no está escuchando? En Facebook sí se escucha bien. Parece que cuando entra una llamada deja de escucharse, está muy raro. En Facebook sí se escucha bien, ¿me pueden ayudar con eso? Porque en Instagram parece que no. A ver, déjenme ver en Instagram. No se escucha. Bueno, voy a volver a conectarme a Instagram.
Fíjense, este tipo de circunstancias que nos siguen sucediendo y que nos llevan justo a no poder conectar con la parte del lenguaje y lo que estamos compartiendo. Siempre pasa, pero ahí voy otra vez. No audio, me dicen, ok. Denme un segundo en Facebook, no se vayan, mientras empiecen a reflexionar cómo ustedes han conectado con las palabras y las cosas. Cómo se empiezan a dar cuenta cuando comprenden un significado de una palabra. Voy a conectarme por acá. Ok, ahí voy otra vez en Instagram. Parece que ahí va. Yo espero que ya se escuche. No quiere. No sé qué pasa. Ah, parece que ya. Bueno, aquí estamos hablando de cómo incrementar el lenguaje. Hablamos hace un rato de la historia de Helen Keller. ¿Por qué? Porque el lenguaje, el vocabulario sobre todo, que es de lo que estamos hablando ahorita, necesitamos hacer una conexión de la palabra con la cosa para nosotros darle al revés una significación. Ahorita me voy a detener más en eso. Parecería entonces que la palabra viene de afuera, pero no, es en un sentido inverso. Nosotros empezamos a comprender y cuando comprendemos, entonces le damos un significado a la palabra. ¿Qué es lo que le pasa a Helen Keller? Pero eso también ocurre, díganme acá en Instagram si ya se escucha, pero eso también le pasa, bueno, decía Helen Keller, luego, perdón, me saco un poquito de onda con esto de la tecnología y quiero saber si se está escuchando en Instagram. A ver, chicos de Instagram, ¿me pueden decir si se está escuchando? Porque hace rato no se escuchaba. Bueno, no sé. Sí se escucha, me dice Isela. Genial, ya lo logré. Ok. Retomando la historia de Helen Keller, quise compartírselas porque esto nos habla de cómo necesitamos darle un significado a la existencia para convertirla en palabra. Cuando esta niña que no podía escuchar, que no podía ver, no hace esta relación entre la palabra y la cosa, es decir, no lo comprende, no puede conectarse con un lenguaje. Sin embargo, cuando lo logra, no solo lo logra en un solo idioma, lo logra en varios idiomas, escribe, se hace defensora de los derechos de los discapacitados y aboga porque ellos tengan esta capacidad de poderse comunicar a través de los medios que les sean posibles. ¿Ok? Pero hay una historia que me quiero quedar un poquito en ella y la voy a estar retomando. Hay una historia que nos va a acompañar, por favor, si la pueden leer ustedes. Si no, vean la película, que es muy buena también. La historia se llama La historia de tu vida. La historia de tu vida escrita por Ted Chiang. Es un cuento, ¿ok? Es un libro de cuentos, pero el cuento específico al que me refiero se llama La historia de tu vida y la película se llama La llegada. Y es la historia de una lingüista que le piden apoyo porque al parecer hay una invasión extraterrestre y no se pueden comunicar con los extraterrestres porque no hay un lenguaje para comunicarse con ellos. No les voy a contar la historia para no spoilear, pero aquí lo interesante es cómo a través de aprender un lenguaje nuevo, cómo a través de conectarse con una serie de palabras diferentes, hay una transformación de la estructura mental de los seres humanos al conectarse con estos seres que son de otro planeta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra manera, nuestro vocabulario al conectarnos desde la ficción, pues, con estos seres, se va incrementando y bueno, voy a adelantarles un poquito, y el manejo del tiempo, o sea, el pasado, el futuro y el presente, se trastocan y logramos conocer líneas atemporales, pero todo a través del lenguaje. Entonces es un cuento que de veras hay que leerlo varias veces porque
Es un cuento que de primera intención te salta. Sin embargo, la película lo resuelve muy bien. Si la quieres ver, yo la he visto en Netflix. ¿Y qué nos vuelve a decir esta experiencia desde la ficción? Nos está diciendo, el lenguaje, como diría Heidegger, es la casa del ser. El lenguaje me va explicando la vida. Entonces, ¿qué ocurre si yo solo utilizo, como al parecer hay estudios que lo dicen, entre 200 y 300 palabras diarias? O sea, puedo hablar 10,000 palabras en el día, pero estoy utilizando las mismas constantemente. Esto nos está diciendo que si nuestro nivel de lenguaje es mínimo, a lo que nos va a llevar es a que nuestra capacidad o nuestro sistema de ampliar nuestras estructuras mentales va a ser muy reducido, ¿sí? Ahora, tú me dirás, bueno, Glafira, hay personas que no son alfabetizadas y que tienen un nivel de profundidad y de conciencia en el lenguaje. Y yo te puedo decir, sí, tienes razón, pero entonces no solo es la cantidad de palabras, sino el uso que yo le doy a esas palabras. Pero entonces vamos a determinar cuáles son las diferencias para las diferencias que te decía hace un momento entre lenguaje, entre habla, entre palabra, para nosotros irlas desglosando y que tú te vayas preguntando, a ver, en mi universo, ¿cuántas palabras uso? En mi universo, ¿cómo uso esas palabras? En mi universo, ¿para qué me sirven esas palabras? ¿Ok? Aquí tenemos dos ejemplos. Cómo a través de un lenguaje extraterreno, por llamarle así, o extraterrestre, en el caso de la historia de tu vida, y hago un paréntesis aquí, porque es curioso que el primer libro de Helen Keller se llama La historia de mi vida. Y yo no sé, porque ahí sí no estoy segura, si Ted Chiang toma esa idea justo por la idea del lenguaje de comunicarse de Helen Keller, si lo toma para ponerle hacia su cuento, la historia de tu vida, porque es un cuento que la mitad está narrado en segunda persona, ¿ok? Es muy probable que sí, porque está hablando de esta complejidad de conectarnos con un sistema cifrado que nos va a ampliar la visión del mundo, ¿ok? Efectivamente, me regreso, podemos utilizar a lo mejor esas 200 palabras, pero hay que saber en qué momento utilizarlas y cómo las estamos utilizando. Hay diferencias entre la palabra lenguaje, entre la palabra, entre la lengua, entre el habla. El lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para expresarnos a través de un grupo de sonidos, ¿ok? A través de un grupo de sonidos que se componen de signos. Lo voy a volver a decir. Es la capacidad que nosotros tenemos para expresarnos por medio, en este caso, que es lo que nos convoca, no vamos a hablar de otros tipos de lenguajes como el no verbal, de un grupo de sonidos o de fonemas que nosotros realizamos o utilizamos al hablar, y esos signos, ¿ok? Los utilizamos para intercambiar información. Ese es el lenguaje, en términos muy generales. Esos signos que nosotros utilizamos en el lenguaje son las palabras. Así como las matemáticas son los números, nosotros en el lenguaje son las palabras. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? Que a veces también confundimos. La lengua son ese conjunto de palabras que nosotros retenemos y los vamos a utilizar como un código para el lenguaje. El lenguaje es lo más general, luego se compone de la lengua y la lengua se compone de palabras que nosotros las vamos a utilizar a través del habla. El habla, que es esta expresión verbal que nosotros tenemos a partir del lenguaje. Lo estoy diciendo muy rápido, pero justo lo que pretendo con esto es que a lo mejor hasta te confundas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como lo estás escuchando y son palabras nuevas, conceptos nuevos, conceptos que no habías reflexionado, te vas a quedar un poco atontada, atontado, ¿no? Eso pasa, eso nos pasa cuando llegamos ante un concepto que no comprendemos. Pero no solo estamos hablando de conceptos, estamos hablando de la vida misma. A veces la vida nos atrapa y no la comprendemos. Y no la comprendemos no muchas veces
porque no tengamos la capacidad para hacerlo, sino porque no le estamos dando esa concreción a través de la palabra. ¿Para qué vas a terapia? ¿Para qué vas a hablar con una amiga? ¿Para qué vas a hablar con un amigo? ¿Para qué escribes un diario? Para comprender tu parte existencial y darle un contenido aterrizado a través de la palabra. En este caso, de la palabra hablada. ¿No te ha ocurrido que a veces, cuando estás hablando con alguien, le dices, ahora ya entendí, ya que te lo estoy diciendo, estoy comprendiendo? Y si tú vas a terapia, que finalmente para Freud la psicoterapia o el psicoanálisis, de a lo que se refiere es a la cura por medio del habla, ¿sí? Por medio del habla, de lo que estamos diciendo ahorita, la expresión verbal del lenguaje. Pero si tú no lo articulas, si ni siquiera tienes a veces como la facilidad para expresarlo, te puedes quedar contenido. Te puedes quedar en esa idea que tenía Helen Keller de no comprendo. O en la idea que tiene el personaje principal de la historia de tu vida, que luego lo que le va ocurriendo es que al comunicarse con estos seres extraterrestres, ella va comprendiéndose a sí misma a través de este nuevo lenguaje. Cuando tú aprendes un nuevo idioma, amplías tu concepción del mundo porque estás no solo ampliándote neuronalmente, sino que te estás permitiendo conocer cómo, por ejemplo, en el caso de los que hablan chino, que Ted Chiang es chino, bueno, nace en Estados Unidos, pero de familia china, y él utiliza una serie de algo parecido a los ideogramas, pero que si recuerdo bien se llaman semagramas, algo así. Creo que lo estoy diciendo diferente, pero es algo parecido. Semagramas, creo que se llaman. Entonces, hoy los ideogramas, que son esta especie como de dibujos que nosotros no registramos en Occidente, nos hablan también de que ellos tienen una concepción del mundo diferente, ¿sí? Entonces, cuando tú le hablas a un niño, el niño va a tener una concepción diferente a ti porque su lenguaje, su manera de articularlo y la comprensión que tiene de ese lenguaje va a ser diferente a la tuya, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vamos ampliando ese nivel de significación, el vocabulario solito empieza a incrementarse. Ok, aquí tengo al lado mío los 2 tomos de la Real Academia de la Lengua, ok, que de hecho ya no está nuevo porque ya es una edición desde el 2001, ¿no? Pero fíjate, si tú agarras el diccionario y dices, voy a agarrar al azar una palabra, la que sea, dice aquí, capadillo, a lo mejor ustedes la conocen, yo no la conocía, me hago así los lentes porque de cerca veo mejor. Capadillo, especie de chilindrón. Órale, con la definición. Capadillo, especie de chilindrón. ¿Qué significa esto? Que es un juego de naipes. Eso dice, juego de naipes. A ver, si yo lo descontextualizo y nomás les digo, sí, el capadillo, ¿qué van a entender ustedes? ¿Ok? Hay que colocarlo. Si yo no coloco la palabra, es más complicado comprenderla. Si yo solo estoy viendo que están en un juego de naipes y después empiezo a escuchar que están diciendo capadillo, es muy probable que yo asocie a través de ese juego la palabra capadillo y no necesite venir a la Real Academia de la Lengua para comprender qué pasa. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Que para ampliar el vocabulario es necesario entonces colocarnos en experiencias diferentes en la vida para poder tener diferentes niveles de comprensión. ¿Cómo voy a incrementar el vocabulario? Te va a parecer extraño que yo no te diga, bueno, utiliza el diccionario, vas tomando la palabra y la vas colocando en tu mundo. Sí es un buen ejercicio, yo lo he recomendado incluso en otros programas, creo en uno que se llama La riqueza de las palabras, pero hoy te vengo a compartir otra cosa, que es cómo comprender esa palabra para que tu nivel de análisis también se vaya incrementando, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir aquí es que tú quieras incrementar el vocabulario solo para farolear,
Farolear, para quienes no lo entiendan, que se utiliza mucho allá en mi tierra, fíjense, como también regionalmente tenemos diferentes palabras. Farolear es decir, pues simplemente sentirme como una persona que presume, podemos decir así, ¿no? De ciertas capacidades. Entonces ando de farol, nada más por tener mucha capacidad del habla, no, o mucha capacidad en el vocabulario. Incrementar el vocabulario tiene que ver con un nivel de comprensión del discurso del que se está hablando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incrementar ese vocabulario sin necesidad de pasar por la etapa del farol de la que te estoy compartiendo ahorita? Vamos a verlo a través de lo que yo llamo la magia de las palabras. ¿Cuál es la magia de las palabras? La magia de las palabras, fíjate qué bonito se escucha, porque sí, efectivamente, así como si fuéramos Harry Potter, la magia de las palabras, utilizamos esas palabras para generar hechizos en la vida, ¿no? Y a veces nosotros andamos por la vida diciendo abracadabra para que se abran puertas, ¿no? La palabra también lleva esta capacidad creativa, pero primero hay que comprenderla y saber cómo se usa. Por ejemplo, para los griegos, la palabra rema, R-H-E-M-A, se utiliza como la palabra como medio de comunicación, ¿ok? Pero la palabra logos se utilizaba como pensamiento y comprensión. Entonces, nosotros podemos tomar las palabras como cosas, pero cuando nosotros les damos un significado, estamos utilizando el logos. Eso es lo que pretendemos para incrementar el vocabulario. Incrementar el vocabulario significa incrementar nuestros modelos del mundo, nuestras operaciones mentales, nuestras estructuras internas y sobre todo nuestra manera de comprender el mundo. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no solo se trata que yo me aprenda palabras y sus significados. De veras que eso sería sencillo. Acá el asunto es cómo aplico todas esas palabras para que yo misma la lleve a mi experiencia y las esté llevando para reconocerme en esas palabras. La primera palabra que conoce Helen Keller es agua, como te comenté. Agua. ¿Por qué? Porque estaba ella en una especie como de pocillo para sacar agua y el agua empieza era como una palanquita donde brotaba agua y lo que ocurría era que el agua la bañaba. Cuando ella te decía, hace esta conexión, empieza a experimentar el agua y le da un significado a esa agua. Ya no solo es la palabra agua, como la podemos ver en un diccionario, sino cómo la estoy aplicando yo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, a través de la magia de las palabras, empezar a involucrarnos con ellas? Acá nos va a ayudar la idea que tenía Heidegger y que de este filósofo alemán y que a mí me ha funcionado muchísimo. Esta idea de Heidegger la divide a través de el habla auténtica y el habla inauténtica. Ya dijimos que era el habla, ¿no? ¿Recuerdas que es la manera de expresar ese lenguaje oral, ese lenguaje que nosotros utilizamos por medio de los signos que son las palabras? Y esto te va a servir para incrementar tu vocabulario. A ver qué te parece, ¿ok? Si hay alguna pregunta que tengas, si hay algún comentario, si estás así confundido, no te vayas, quédate porque de eso se trata. Una de las primeras cosas que nos sucede cuando no comprendemos es que queremos irnos, es que queremos huir. Decimos, ay, qué aburrido porque no le entiendo. Yo te voy a decir que te quedes, porque a lo mejor no le vas a entender. No es mi intención que le entiendas. La intención es que te quedes con la semillita y que al quedarte puede generarse esto que decimos, me cayó el 20. Algo estoy comprendiendo. No son nuevas palabras tampoco, sino son nuevos discursos que van a ir llegando a ti como el que te estoy compartiendo. ¿Cuál es este nuevo discurso? Al incrementar el vocabulario, tu lenguaje se amplifica, pero también tu mirada del mundo y tu manera de conocerte a ti mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si estás confundido, no pasa nada,
quédate aquí. Hay una historia que a mí me gusta contar, ahorita que estoy hablando de Heidegger y que me voy a meter a hablar sobre esto, es que cuando yo empecé a leer a Heidegger hace ya algunos años, bastantes años, recuerdo que no le entendía nada, nada, era horrible, o sea, aparte yo lo leía en traducción porque no hablo alemán, y recuerdo que, no, aparte me decían los que hablaban alemán que tampoco le entendían, entonces para mí era una cosa que hasta me dolía la cabeza, se los juro, lloraba, sí, porque estaba estudiando filosofía, y decía, es que no es posible, no le entiendo nada, nada, pero agarré un libro y como decimos también, hoy ando con muchas palabrejas de mi tierra, me emperré, o sea, me aferré y dije, a ver, le tengo que entender y fíjense lo que hice. Dije, pues voy a hacer una tesis sobre Heidegger porque le tengo que entender. Y lo que pasó ahí fue que empecé a leerlo, a leerlo, a leerlo, a soñarlo, a vivirlo, hasta que un día me pasó lo de Helen Keller. Me desperté y dije, wow, wow, no puede ser. Ya le entendí, ya le entendí. Claro que aún sigo sin comprender seguro algunas cosas, pero en términos muy generales puedo comprenderlo, pero fue a través de insistir, insistir, insistir. A veces, ¿qué hacemos? Cuando no comprendemos, nos alejamos. Por eso nos dice Heidegger, comprendemos y después de comprender es que nosotros le damos un signo a la palabra. O sea, realmente al comprender es cuando nosotros nos conectamos con esa palabra. Si no la comprendemos, es como si estuviéramos diciendo cualquier cosa que no está dentro de nuestro nivel discursivo. Ahora, regreso a esto que les decía de Heidegger. ¿Cómo conectarnos nosotros para poder incrementar esa parte que nosotros queremos en este programa, que es el vocabulario? El vocabulario es una suma de palabras que nos van a llevar a ampliar nuestra lengua y posteriormente nuestro lenguaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Heidegger divide esto entre el habla auténtica y el habla inauténtica. ¿Qué significa? Que el habla auténtica, fíjense qué bello es esto, pero el habla auténtica es aquella que está vinculada con nuestro ser, ¿sí? Con nuestro ser, que está apropiada. Y para Heidegger, el habla auténtica es la poesía. La poesía nos abre a esa posibilidad de reconocimiento. Y tú puedes decir, órale, pero yo cómo puedo llegar a eso si no soy poeta. Ok, puedes acercarte a la poesía, pero también puedes acercarte a la poesía de la vida, al asombro que te deja la belleza de la vida, la belleza de la existencia. Eso te va a llevar a un habla auténtica. ¿Cómo es un habla auténtica? No necesariamente tiene que ver con palabras. A veces el habla auténtica tiene que ver con silencios. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos silencios? Los silencios son aquellos que nos van a llevar a la propia expresión de nuestro lenguaje interno. Y el lenguaje interno nuestro se está cifrando todo el tiempo a partir de cómo nos habitamos a nosotras mismas. ¿Ok? Esto va a quedar más claro ahorita que te comparta qué es el habla inauténtica. ¿Cómo nosotros podemos decrecer nuestro vocabulario en lugar de incrementarlo? A través del habla inauténtica. Y el habla inauténtica es aquella que se conecta con las habladurías. ¿Cuáles son las habladurías? El chisme, los juicios, cuando solo estamos hablando palabras sin sustancia que nos dejan incluso metidos en una maraña de chismes. Esa es el habla inauténtica. El habla inauténtica te va a llevar a que tu lenguaje decrezca. ¿Qué va a ser el habla auténtica? No solo a través de la poesía, sino que te va a llevar a conocerte, a cuestionarte, a ir más allá de lo que ya conoces. Entonces, eso va a incrementar tu vocabulario. Sí va a incrementar tu vocabulario porque incluso vas a buscar las palabras que se acerquen a lo que tú estás experimentando. Y a veces decimos, es algo que estoy experimentando, pero no sé cómo decírtelo. No encuentro la palabra. Cuando decimos es inefable,
No se puede hablar, pero lo estoy experimentando y buscamos algo que se acomode a eso. ¿Por qué? Porque cuando realmente estamos experimentándonos, las palabras van a hacerte falta. Y cuando te hacen falta, tú mismo vas a ir a buscarlas para lo que necesitas. Y el lenguaje se va a empezar a enriquecer. ¿Cómo podemos nosotros enriquecer más ese lenguaje? Te voy a compartir algunas herramientas ahora sí que te pueden ayudar a enriquecerlo, pero desde esta perspectiva. Por eso me quería detener. No quería solo hablarte de darte tips y agarra el diccionario y ponte a leerlo. O sea, me parece que eso es algo que tú ya podrías hacer sin ningún problema y que es válido, pero a mí me interesaba esto. Me interesaba que tú dijeras, a ver, ¿qué me está diciendo el lenguaje? ¿Cómo comprendo el mundo y cómo a través de mi comprensión del mundo es las palabras, casi las palabras me llegan y me las apropio? Pero cuando yo estoy en el chisme, en el juicio, en palabras, en conversaciones tontas, estúpidas, banales, me estoy perdiendo de lo que realmente es el lenguaje. Me estoy perdiendo de mi existencia. Eso es lo que dice Heidegger. Entonces, incrementar el lenguaje, paso número 1, evita lo más que puedas este tipo de conversaciones. Yo sé que es complicado, no quiere decir que nunca las vayas a tener, porque son parte de la vida, ¿ok? Sin embargo, busca todo el tiempo llevar esas conversaciones, ahorita te voy a compartir cómo, esas conversaciones que son como simplistas, que están hablando del clima, que sobre todo con personas que son muy allegadas a ti, trata de que esas conversaciones no se queden en el nivel de las habladurías, como dice Heidegger, o del chisme. ¿Por qué? Porque entonces vas a seguir utilizando el mismo lenguaje de siempre, diciendo las mismas palabras de siempre, cuando podrías darle una profundidad a esa conversación. ¿Ok? ¿Cuál podría ser una conversación que te puede acompañar? Vamos a ver. Me voy a detener antes de entrar a esto, a ver si tienes alguna duda, alguna pregunta. Dice Marcela, dice, oh sí, ya vi la película. Se refieren a esta película que les estoy recomendando, si la pueden ver, se llama La Llegada, para que vean la idea de cómo nos podemos conectar con el lenguaje y cómo el lenguaje, pero bueno, este lenguaje cifrado por medio de la palabra, en ese caso va a explorar una dimensión del tiempo que ya no es lineal. Es que yo les quiero decir de qué se trata, porque quiero que la vean. Y a través de verla van a decir, ah, claro, ¿qué pasa entonces cuando yo no solo aprendo nuevos idiomas, sino que aprendo nuevas palabras? Estoy reconociendo al mundo desde otras circunstancias. ¿Ok? A ver, siéntanse en la libertad de preguntar qué les va pareciendo esto. Yo sabía que no iba a ser uno de los programas más concurridos, justamente porque pues puede ser un tema que no genere tanto interés, porque pues sí, parecería que, bueno, pues que nos van a dar herramientas, a lo mejor esa era la idea que se tenía, pero justo creo que lo que nos comparte Heidegger nos abre esta posibilidad de decir, a ver, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo puedo incrementar yo este vocabulario a través de un diálogo profundo que le podemos llamar el habla auténtica? Y ahorita te voy a compartir cómo. Voy a leer bueno, MNSE, dice, me gusta que hayas mencionado, déjenme leerlo mejor porque no alcanzo a leer, dice que cuando aprendemos y somos conscientes de nuevas cosas, no tenemos las palabras para describirlo. Exacto, no las tenemos, a veces incluso no existen y por eso se necesita todo el tiempo de los neologismos, que son palabras nuevas, porque en cada idioma hay palabras que son específicas para las cosas que se utilizan ahí. Por ejemplo, nosotros no tenemos no sé, voy a inventar algo, ¿no? O sea, pero no tenemos a lo mejor palabras específicas para los diferentes olores de la canela, ¿ok? Pero a lo mejor en la India sí tienen esas palabras específicas, ¿no? Me llamó la atención alguna vez que
hay una palabra que creo que es chulé en portugués y que significa olor de pies, ¿no? Chulé, creo que es olor de pies u olor de axila, no lo recuerdo, pero es una palabra específica. Nosotros en español no la tenemos, decimos te huele la axila, te huele el pie, pero no tenemos pie pestoso, no tenemos, o axilestosa, no tenemos, no existe, pero ellos sí tienen una palabra específica, ¿ok? Porque de alguna manera ellos se han de conectar con esa palabra que para nosotros no está, o nosotros que tenemos ser y estar, y en el inglés solo existe el be, que es ser y estar. Entonces ahí ya nos cambia la concepción del mundo. Nosotros tenemos ser y estar y ellos no lo tienen separado, lo tienen junto, ¿ok? Pero bueno, me voy a detener más en esto que te quiero compartir. ¿Cómo nosotros podemos incrementar ese vocabulario a través de lo que se llama una conversación poderosa? Este término lo estoy tomando de mi maestro Jackie Martínez, a quien voy a entrevistar en unas 2 semanas, creo, y vamos a hablar sobre los mitos de la terapia existencial, pero él promueve algo en su escuela, donde yo estudié mi maestría en análisis existencial fenomenológico, y él propone algo que desde mi perspectiva nos ayuda a enriquecer el vocabulario. ¿Cuál es esto? Él le llama la conversación poderosa. ¿Qué es una conversación poderosa? A lo mejor es aquella conversación, practícalo esta semana y me cuentas, me mandas un mensaje directo y me dices, me fue así, ¿ok? Practica esta conversación poderosa. Puede ser cualquier conversación que sea, a lo mejor superficial, aburrida, pero tú la vas a transformar en una conversación poderosa. ¿Cómo? Donde tú te vas a involucrar con la persona. ¿Cómo te vas a involucrar? A través de preguntarle. Más que responderles, preguntarle sobre aquellas cosas que tengan que ver con su existencia. No como chismes, ¿ok? Sino, por ejemplo, ¿cómo te vives en estos momentos? Esa es una, ¿no? ¿Qué te está pasando el día de hoy? ¿Vale? O sea, tú las vas a ir ideando conforme vayas conversando. ¿Qué más tiene una conversación poderosa? Una conversación poderosa amplía las perspectivas de los participantes. Ambos participantes están conectados con el tema que se está tratando. Se dice que estas conversaciones son estéticas. ¿Qué significa? Que son creativas. Creativas porque somos dos existencias que nos estamos reconociendo. Ya no estamos hablando del clima, ya no estamos hablando de las superficialidades de la vida, estamos hablando de lo que nos acontece. Y no es necesariamente mi historia de vida, ¿ok? Estamos hablando de, por ejemplo, cuál es la pertinencia del lenguaje, como lo estamos hablando ahorita. Oye, ¿te has puesto a pensar que cuando incrementamos el vocabulario, también podemos tener una visión diferente del mundo? Imagínate que tú lances esa palabra, te van a decir, ¿qué? Esa frase más bien, ¿qué? ¿De qué estás hablando? A ver, pensemos, ¿qué pasaría si tú empiezas a hablar sobre la idea del lenguaje y que a lo mejor puedes jugar a comunicarte con una serie de palabras que nunca usas? Estas conversaciones poderosas te van a llevar a que explores tu experiencia de lo que se está viviendo. ¿Sabes cómo te sientes con el otro? Eso enriquece muchísimo tu manera de ver el mundo y por lo tanto de tu vocabulario. ¿Qué más? Estas conversaciones son potencialmente transformadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo termine de conversar con esta persona, yo voy a salir enriquecida, voy a haber aprendido algo. A lo mejor no estaré de acuerdo, pero me voy a quedar a lo mejor un rato reflexionando sobre eso. De eso se trata lo que te quiero compartir hoy. Incluso invitarte. A ver, puedes ver, no sé, a una persona con la que no dialogas mucho, puede ser tu abuelita, por ejemplo, que a veces a las personas mayores las ponemos en algún lado relegado justo porque creemos que no tienen nada que decir y es al contrario. Por eso, para incrementar el vocabulario, no necesariamente tengo que agarrar el diccionario, como te decía hace un rato, tengo que acercarme a personas
que tengan un lenguaje profundo, ¿ok? A que me vayan a conectar con palabras que aunque yo no las entienda de entrada, voy a conectarlas con la experiencia que estoy viviendo. Estas conversaciones poderosas me van a llevar a estar abierta a la incertidumbre. ¿Qué significa eso? A que si yo voy y hablo con mi abuela, que a lo mejor hace mucho que no hablo con ella, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, que a ella le gusta mucho leer la Biblia, a veces me gusta detenerme a platicar con ella y preguntarle sobre la Biblia porque sé que es su tema. Entonces yo le puedo decir, oye abuelita, ¿y qué es el infierno para ti? ¿No? No, mi abuelita se suelta, o sea, aparte se apasiona hablándome y yo lo empiezo a relacionar con mi idea del infierno dentro de la filosofía budista, lo dialogamos y me quedo con una satisfacción profunda. ¿Por qué? Porque seguramente algunas palabras son las que llegaron a mí, pero de una manera fluida. No estoy hablando de que hagamos las cosas mecánicas sin comprenderlas, sino hacer ese clic que te comenté, es por eso desde el principio, que hizo Helen Keller. Sin ese clic, sin esa conexión, pues, sin esa comprensión que ella tuvo de la palabra agua, del sabor del agua, bueno, aunque no tiene sabor, pero de experimentar el agua, no hubiera podido ser una escritora que no leí, que no veía, que no escuchaba y que no hablaba. Imagínate, solo cuando tuvo esa conexión. Cuando tú tienes esa conexión con otra persona, estás enriqueciendo la existencia, no solo el vocabulario. ¿Qué más pasa en estas conversaciones poderosas? En estas conversaciones poderosas, tú estás apoyado con preguntas. ¿Por qué? Porque te conviertes en una persona que se asombra de la existencia del otro. Entonces, ¿qué más va a pasar en ti? Le vas a preguntar, oye, como en mi caso, oye abuelita, pero a ver, cuéntame, a ver, ¿quién de los personajes de ahí se ha ido al infierno? Y ella me puede comentar quién, y yo le puedo decir, ay, abuelita, como Perséfone en los griegos, ¿no? Porque Perséfone baja a los infiernos porque Hades la secuestra y se la lleva a los infiernos, pero luego es rescatada y sale de los infiernos gracias a su madre. Entonces yo voy combinando mi manera de ver el mundo con la manera de ver el mundo del otro y ambas nos enriquecemos. Y es muy probable que al rato mi abuelita mencione a Perséfone en sus charlas y yo mencione a Job en las mías, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos enriqueciendo mutuamente. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces tú eres la que generas una conversación poderosa? ¿Cuántas veces tú eres quien pretende enriquecer tu vocabulario a través de los otros? Esa es la propuesta que yo te estoy haciendo. Enriquece tu vocabulario para que tú sepas si somos o no somos lo que hablamos y cómo lo hablamos. Otra manera para enriquecer el vocabulario que va más o menos en este tema, déjame buscarla, tiene que ver con, con que te detengas a dialogar con personas que no tienen nada en común contigo. A veces buscamos, por el contrario, a personas que tienen mucha cercanía con nuestros temas, lo cual es muy enriquecedor. Pero si tú quieres conocer o ampliar tu comprensión del mundo, como es lo que estoy proponiéndote hoy, sí es necesario entonces que te conectes con personas que no tienen que ver con tus temas. Es decir, yo, Glafira, que me dedico más a la filosofía, a la terapia, a la literatura, me gusta mucho hablar, por ejemplo, tengo amigos físicos y matemáticos. ¿Por qué? Porque así es como yo aprendo términos y les estoy preguntando como niña curiosa y ellos también me están preguntando a mí. Así vas a enriquecer tu vocabulario y al rato no solo eso. Puedes hablar, por ejemplo, con la persona que hace los arreglos en tu casa. ¿Por qué? Porque esta persona te va a compartir otro universo y otro vocabulario que a lo mejor tú desconoces. O yo, por ejemplo, o sea, puedo desconocer cuando, esta es una armella, ¿no? A veces cuando me pongo a platicar con la persona que viene a hacer trabajos aquí en la casa, y esta es una armella. Y yo le digo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la armella, entre la L? Y yo le estoy preguntando, ¿no? Seguro a veces lo enfado al pobre.
pero luego él también me pregunta algunas cositas de lo que yo hago, ¿no? Y ahí vas aprendiendo también de otros oficios, de palabras diferentes, que ahora cuando me dicen, ah, sí, esto es una armella, ¿no? O te asomas, si eres curioso, a la persona que te está arreglando el carro y le estás preguntando sobre las piezas que hay ahí, y ahí estás ampliando el vocabulario. ¿Qué significa? Que no vas a necesitar del diccionario para poder generar un lenguaje más amplio. Y no solo eso, estás de alguna manera conectándote con otra existencia que te está compartiendo su lenguaje y su mirada del mundo. ¿Ok? ¿Qué más puedes hacer? Viajar. Cuando tú viajas, vas a incrementar tu vocabulario porque vas a conocer otros alimentos, vas a conocer diferentes maneras de articular una actividad, ¿ok? Entonces, incrementar el vocabulario te va a llevar justo a que tú generes otras estructuras del mundo, pero también a que de alguna manera te cuestiones las tuyas, ¿sí? ¿Qué más te va a funcionar para poder incrementar el vocabulario? Ver documentales, ¿sí? Ver documentales de diferentes temas que a lo mejor pueden al principio no resultar de tu interés, pero que tú busques un interés. Puedes decir, ay, pues para mí no me interesan los documentales sobre el cambio climático. Ok, te invito a que te detengas un buen rato hasta que tú misma generes el interés, que entres a ese nuevo universo. Si no puedes viajar, esa es la manera. Empieza a ver documentales o empieza a ver películas de diferente cultura que la tuya. Y bueno, nosotros estamos invadidos por las películas y yo te acabo de recomendar una, pero es una película estadounidense y conocemos ya más o menos, estamos empapados de esa cultura que es la que permea en muchos lugares del mundo. Pero ¿qué tal si ves alguna película donde hablen completamente otro idioma, que hablen, por ejemplo, en alemán, no sé, en chino, que tú vayas reconociendo otras culturas y qué va a pasar ahí? De una manera fluida y sencilla vas a incrementar el vocabulario. Por eso es que no me interesa darte recomendaciones de libros. Incrementa tu vocabulario haciendo esto o agarra estos vocabularios, ¿no? Hay juegos que nos van a acompañar muy bien y uno de los juegos que me gusta se llama la magia de las palabras. La magia de las palabras es un juego de mesa que ayuda a la comprensión de la lectura. Si puedes, úsalo para tus hijos, si tienes hijos, o regálaselo a tus sobrinos, ¿ok? Se llama así la magia de las palabras. Y lo que busca ese juego es encontrar una conciencia morfológica. ¿Qué es una conciencia morfológica? Te fijas que solo en la charla te he dicho a lo mejor varias palabras que no utilizabas, porque esa es la intención, que las vayas aplicando. En este juego lo que tú haces es comprender el lenguaje a través de una serie de cartas que vienen ahí que tú vas revolviendo. Pero bueno, no te cuento tanto el juego, sino que tú lo compres. O también el Scrabble, pero el Scrabble es solo juntar palabras a través de un vocabulario que tú ya tienes. Acá no, acá se trata de que tú generes una comprensión lectora. Así se llama la magia de las palabras, el juego de mesa. La conciencia morfológica, fíjate, la palabra morfología tiene que ver con esta idea de observar la estructura de algo, la morfología de una planta, la morfología, pero en este caso estamos hablando de la estructura interna de las palabras. ¿Qué es lo que vamos a ver? Conciencia morfológica. Esto que te he estado diciendo, esta conexión con la palabra, se llama conciencia morfológica. Cuando yo hago conciencia morfológica, voy a aprender qué me está diciendo un texto porque estoy entrando a la conciencia de comprender. ¿Ok? Fíjate, esta conciencia morfológica de lo que te está hablando es de una habilidad para reflexionar sobre las palabras. Eso lo puedes llevar a través del juego que te estoy recomendando, pero también lo puedes hacer a través del lenguaje escrito.
Otra de las ideas para incrementar el vocabulario, por supuesto, es la lectura. Te voy a recomendar incluso algo que pocas personas recomiendan, pero que creo que te va a servir. Cuando agarres un libro tal cual y no le entiendas a una palabra, trata de no buscarlo en el diccionario. Trata que la misma palabra y alrededor de donde está, es decir, las palabras que la están envolviendo, te digan de qué se trata. Y si no sabes, las vas anotando. Ya hacia el final de toda la lectura del libro, las buscas, pero no rompas la lectura para buscar qué significa la palabra. ¿Por qué? Porque la misma palabra, en el contexto en el que está, te va diciendo de qué se trata. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Vas a encontrar esa conciencia morfológica de la palabra. La conciencia morfológica, que es reflexionar sobre cómo se forman estas palabras. Eso se utiliza sobre todo para la comprensión de la lectura, que muchas veces puedes leer y dices, pues no le entendí nada. Y a veces no es que no lo hayas leído, a veces no es que no tengas capacidad para comprenderlo, a veces es que no has entrado a una conciencia de la morfología de las palabras. ¿Cómo vas a entrar? Insistiendo, insistiendo a través de ampliar estos significados con nuevas personas, con nuevas experiencias, ¿ok? ¿Cómo lo puedes hacer? Ok, ampliando, ya se me acabó el tiempo, pero no importa. Ampliando los significados, dándote cuenta que los significados de cada palabra no solo tienen una dimensión, las palabras no son planas, no solo tienen un lado, son como una moneda. Las palabras hay que voltearlas, las palabras hay que darles vuelta, las palabras hay que ampliar el significado, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que una palabra puede funcionarnos y puede no funcionarnos a veces en una circunstancia muy parecida. Yo puedo decir, la empatía es muy importante y hay quien dice la empatía es buena, pero si yo empiezo a empatizar con personas que le hacen daño a los demás, entonces esa empatía no es tan buena. Fíjate cómo la palabra utilizada en diferentes ámbitos va a tener un significado diferente. Esa es la manera en la que podemos ampliar nuestros significados y conectarnos sobre todo eso. Conectarnos a través de esto último que te comenté con una conciencia morfológica para yo poder incrementar mi vocabulario. ¿Cómo lo voy a hacer? Con conversaciones poderosas, a través de viajes, a través de indagar, a través justamente de ampliar mi mirada del mundo. ¿Qué va a pasar con esto? Te lo aseguro que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar no solo por las palabras, sino por la comprensión de ti mismo. Nos vemos la próxima semana, que tal vez al tema de la siguiente semana va a haber más personas, porque sé que es un tema que llama más la atención, pero este tema era importante para mí porque creo que si lo analizamos de esta manera, podemos tener un enriquecimiento existencial. La siguiente semana vamos a hablar sobre soltar el perfeccionismo y el control. No sé si a algunos les quede ese tema, pero soltar el perfeccionismo y el control. Espero que me puedan acompañar. Nos vemos próximo lunes en las charlas de existencia y escritura. Yo soy Glafira Rocha y me encanta que reflexionemos juntos. Ya no alcancé a leer, no sé si me mandaron algunos mensajitos. Voy a leer los últimos, no importa que me pase unos minutitos más. Dice, me tengo que hacer así porque no alcanzo a ver las dos pantallas. Dice Arizul, la palabra como expresión del espíritu. Exacto. La palabra como expresión del espíritu tiene que ver con esto. Cómo nos conectamos con esa palabra, cómo podemos hacer conciencia con ella. Por eso no importa si tengo 200 palabras, cómo las uso. Ale dice, ¿cómo hacer ese clic para conectar con los demás a la hora de hablar? A través de la pregunta. Cuando tú empiezas a preguntar y te interesas, esa conexión se va dando. Oye, Glafira, ¿pero por qué a ti te interesan las palabras? Y yo te puedo decir, híjole, pues a mí me interesan las palabras y ya te doy todo mi speech y eso me dice que tú estás conectada conmigo. Utiliza la pregunta más que la respuesta. Tere dice,
Cuando me cuesta encontrar la palabra que expresa, cuando me encuentra, a ver, lo voy a leer bien. Cuando me cuesta encontrar la palabra que expresa lo que quiero, ¿qué me ayudaría? Lo que te ayudaría es describir lo que sientes. A lo mejor a veces no encuentras la palabra, pero en la descripción tú ya estás conectada con esa palabra que estoy segura que después te va a llegar. Las palabras llegan, las palabras se atrapan. Y sí, a veces no tenemos la palabra precisa, Tere, no te preocupes por eso, no te detengas, descríbela a través de lo que sientes, a través de lo que experimentas y el otro te va a acompañar. Ok, bueno, pues muchas gracias por acompañarme, nos vemos la próxima semana, cuídense, bye bye.